todos los conflictos o experiencias de sufrimiento tienen que ver con nuestras ideas, pensamientos, todo eso que produce la mente. Por ejemplo, una persona que sufre porque no tiene pareja. El sufrimiento es el pensamiento, no el hecho de no tener pareja. Todas las emociones destructivas vienen de cosas que uno piensa. Y vemos siempre las cosas a través de nuestra forma de pensar. Todo pasa como por un filtraje de memoria emocional. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un conflicto con alguien, creemos que es lógico lo que pensamos. Pero en realidad estamos muy lejos de la verdad. No vemos que hay otras formas de pensar. Y también nos condiciona mucho el sistema de creencias sociales, como esa creencia de que en esta vida hay que casarse, formar una familia, bueno, un montón de cosas. Si uno se da cuenta, la sociedad está diseñada para vivir en la escasez y llenarnos de unas necesidades que nos llevan al sufrimiento. Y vemos, bueno, cómo cada persona tiene un propósito en la vida. Para unos es tener mucho éxito, tener muchos seguidores. Para otros lo más importante en la vida es gozar de buena salud, huir de la enfermedad. Para otros tener mucho dinero, encontrar pareja, etc. Tener cubiertas estas necesidades es como la imagen que tenemos en la sociedad de lo que es la felicidad. A ver, todo esto no es que esté mal, pero te ata al sufrimiento. Te da momentos de felicidad temporal, pero también trae frustración, inseguridades, vacíos. Estos son lo que llamamos los propósitos mundanos. Si de verdad queremos un cambio profundo en nuestra vida, tiene que cambiar también nuestra escala de valores. ¿A qué le damos realmente importancia a la vida? ¿Cuáles son los propósitos que hacen verdaderamente valiosa la vida? La felicidad no es conseguir todo eso que necesitamos. Sin embargo, cuando nuestro propósito vital es cultivar las cualidades que nos hacen evolucionar como personas y despertar, es cuando descubrimos una felicidad duradera. Por ejemplo, para algunas personas su propósito es cultivar el amor, para otras la gratitud, la compasión o desarrollar sabiduría, conocerse a sí mismas. Sentir que estamos avanzando en un camino y que no estamos atrapados en una vida de resignación, que no es lo mismo que aceptación. Entonces, lo primero que hacemos es cambiar la forma de pensar, porque si no, no avanzamos. Son los conceptos mentales lo que nos mantiene atrapados. Y también se trata de conocer nuestras emociones, porque todo eso que no conocemos, eso es lo que nos desvía del camino, lo que nos hace sufrir, lo que nos conduce a la pereza, a la falta de confianza, incluso a faltar el respeto a los demás. Claro, por mucho que medite o practique yoga, si sigo pensando que lo más valioso en la vida es ser una persona muy reconocida, encontrar una pareja, tener mucha salud, no voy a trascender realmente el sufrimiento, ni voy a encontrarle sentido a muchas de las prácticas que hacemos en meditación. Entonces, cambio mis creencias por otras que me son más útiles en la vida. Pero ojo, porque siguen siendo creencias. Y ninguna creencia es la verdad. Nada de lo que produce la mente es la verdad. Es solo parte del proceso. Cambio unas creencias por otras que son más beneficiosas para seguir evolucionando. Pero no me voy a cerrar a un nuevo sistema de creencias. Vemos cómo las personas más aferradas a sus ideas, más dogmáticas, a menudo son las que más sufren. Cuando tanto defienden sus ideas, eso ya demuestra que son personas muy inseguras, ¿no? Son las típicas personas que prefieren tener la razón antes que ser felices. Y bueno, también se ve mucho en las religiones o corrientes espirituales que hay como muchos dogmas, doctrinas. Está bien porque muchas personas necesitan como una base sólida donde apoyarse,
seguir ciertas reglas, seguir unas normas. Pero si luego uno quiere ir más allá, hay que ver que solo son creencias. No son la verdad. Y los estados y las emociones que llamamos negativas siempre van a aparecer, van a estar ahí. Pero hay que tener claro que el sufrimiento no es eso, o sea, se puede trascender el sufrimiento cuando conectamos con la naturaleza última de la consciencia. Y vemos que en realidad todo son experiencias de la consciencia. Y entonces ya no se habla en este nivel ya no se habla de emociones negativas o positivas. Son todo formas de sabiduría. Pero bueno, nosotros todavía no estamos ahí. Claro, queremos llegar ahí directamente y como no lo conseguimos nos frustramos. Pero es que solo con la fuerza de voluntad no es suficiente. Tenemos que trabajar primero pues, con estas emociones negativas, que son las que nos mantienen atrapados y que incluso desconocemos, que son las que nos impiden pues, tener claridad. Y el cambio se produce como resultado de una práctica constante y una cierta dedicación. Esto lleva un tiempo. Lo que hacemos es acostumbrar a la mente a generar emociones positivas y pensamientos que nos ayuden a potenciar pues, estados positivos y vivir en equilibrio. ¿Por qué? Porque estamos muy aferrados, como muy programados para pensar de una manera destructiva. Bueno, aquí obviamente no podemos estar las 24 horas del día en un estado mental positivo. Es importante abandonar estas expectativas de que hay que estar siempre con la mente bajo control o vivir siempre en un estado zen, porque eso al final genera frustración y sufrimiento. O sea, pretender tener siempre el control de los pensamientos y las emociones es una locura. No ganamos nada, al contrario. Es una tarea inútil porque ningún pensamiento o emoción tiene que ver con la realidad. Todo es el mundo de la mente, el mundo imaginario de la mente. El problema es que estamos tan llenos de impresiones mentales, impresiones que no conocemos, y no podemos evitar entonces sentir apegos, tristeza, frustración, muchos estados negativos. Pero es importante saber que eso no es el sufrimiento, son expresiones de la consciencia. La felicidad a la que nos referimos está más allá de la dualidad. Y también aprendemos a ver las cosas de una manera impersonal, porque el yo tan solo es una experiencia que produce el pensamiento. Todas las experiencias son aspectos de la consciencia y ni siquiera hay una distancia. No podemos hablar tampoco de una consciencia aquí y una experiencia allí. Bueno, entonces debido a estas impresiones mentales, ya que vivimos en un mundo interconectado, lleno de causas y efectos sobre lo que no tenemos ningún control, inevitablemente van a aparecer pues, estas emociones que llamamos negativas. Pero como digo, eso no es el sufrimiento. El sufrimiento es si llevo días en esa emoción, si dejo que un estado me domine y se apodere de mí en el tiempo. Y está claro que tiene que ver también con nuestras ideas, las ideas que tenemos de nosotros mismos, las formas de pensar. Por ejemplo, si yo creo a nivel profundo, no lo que le digo a los demás, lo que muestro, por ejemplo, en las redes sociales, no, sino el autoconcepto oculto que tengo de mí. Si yo creo que no valgo lo suficiente, que soy una persona débil, pues voy a tener todo un caldo de cultivo para estar todo el día fabricando emociones negativas. Entonces, elijo la forma de pensar más saludable, para evolucionar, para no hacer daño a los demás, revisando constantemente mis creencias, la idea de quién soy. Otro problema es que cuando estamos atrapados por alguna emoción negativa, el cerebro está como en un sistema de alerta y solo se fijan las cosas malas. La mente está limitada. Hay como una atención muy selectiva que ignora pues, la parte buena. Entonces hago el esfuerzo por llevar la atención a lo positivo, porque aunque no lo parezca, siempre es posible percibir lo bonito en un estado negativo. Y también ayuda a alegrarse por los logros de los demás, por los éxitos de los demás. O sea,
alegrarse por ver felices a los demás. En lugar de criticar tanto y juzgar, que eso tiene que ver más con nosotros, más que con el otro, pensar que si yo quiero felicidad en mi vida, tengo que también desearla primero a los demás. Cuando yo no puedo, por ejemplo, soportar las cualidades de los demás, es porque estoy muy apegado a lo mío. Es como una sensación de carencia. Claro, si veo que todo el mundo admira a esa persona, pienso pues que a mí no me van a valorar. Pero como digo, todo lo que deseas al otro, en el fondo, es lo que quieres para ti mismo. Bueno, aquí ya podríamos hablar del aspecto de la sombra, cualidades positivas que estamos ocultando nosotros mismos y que al verlas fuera, reflejadas fuera a los demás, pues las rechazamos. Bueno, entonces, otras formas de pensar, por ejemplo, cuando tenemos un problema y no le vemos salida y no sabemos pues, cómo se va a resolver el conflicto, porque, claro, no tenemos ningún control sobre esa situación, en lugar de preocuparnos tanto, que no sirve de nada, aprendemos a tolerar la incertidumbre. Porque, además, saber que no sabes es saber también. A veces solo hay que confiar en el proceso, fluir. Y entonces no hay que estar todo el día creando suposiciones sobre cosas que todavía no han pasado. Porque además, la mayoría de las veces, las cosas no ocurren como nosotros pensamos. Esto, bueno, tanto lo bueno como lo malo. A veces sí, ya sé que las cosas no tienen ningún sentido. Pero si tenemos paciencia y perseverancia, pues con el tiempo todo acaba teniendo un sentido e incluso vemos finalmente esas metas cumplidas. Y todo lo que ocurre podemos empezar a verlo como oportunidades de aprendizaje para evolucionar, despertar. Cualquier situación puedo aprender a vivirla con serenidad, aceptación, paz. Esto no es fácil, claro. Habrá gente que no está de acuerdo con esto. Pero si una situación me hace sufrir, eso ya me está indicando que hay cosas que tengo que cambiar en mi vida. Maneras de pensar, comportamientos. Y nada me impide cultivar la gratitud, el perdón, sabiduría, cualquier cualidad que quiera potenciar en mi vida. Elijo entonces vivir las experiencias de otra manera, cambiar la forma de pensar, descubriendo también una vacuidad universal, un lugar donde es imposible que exista el sufrimiento. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Y bueno, un fuerte abrazo. Namaste.